El régimen cubano está atacando con más fuerza a los ciudadanos prodemocráticos. Ahora está encubriendo sus tácticas con las supuestas medidas que evitarían mayores contagios por la pandemia del COVID-19. Estos son algunos de los dichos de Daniel Ferrer, un preso político que hoy te presentaremos en entrevista exclusiva. Te esperamos. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Los que vivimos en libertad no sabemos exactamente los peligros que enfrentan quienes viven bajo un régimen comunista. Hoy te compartiremos las declaraciones de Daniel Ferrer, un activista por los derechos humanos y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Pero antes que veas esta entrevista, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar el botón de notificaciones para continuar informándote con la verdad. José Daniel Ferrer no está en libertad. La dictadura cubana le decretó el pasado 3 de abril cumplir prisión domiciliaria. El activista de derechos humanos cuenta a La Gran Época cómo el régimen castrista está usando las medidas restrictivas por la pandemia para justificar una mayor represión. El régimen, como era de esperar, como han hecho incluso los regímenes de Venezuela y de Nicaragua y otros regímenes en el planeta, ha utilizado la pandemia de la COVID-19, del nuevo coronavirus, para encubrir o justificar su represión, con la justificación de las medidas de aislamiento social y las medidas necesarias para evitar contagio por el coronavirus. El régimen detiene arbitrariamente, aunque no hayan violado ninguna de las normas sanitarias pertinentes, a muchos activistas constantemente. Pero no solamente han incrementado las detenciones, el acoso, las prohibiciones de movimiento de activistas defensores de los derechos humanos. El régimen está arremetiendo de una manera bastante fuerte, bastante dañina contra ciudadanos independientes, debido al mayor uso de la Internet en Cuba, a pesar de lo muy cara que resulta. Muchos jóvenes usan Facebook, usan Twitter, usan Instagram y otras, YouTube y algunas otras plataformas o redes sociales. Y en medio de la crisis, en medio de la hambruna creciente, de la miseria generalizada que estamos viviendo en Cuba y que se agrava en medio de la pandemia del coronavirus, el régimen está multando de manera arbitraria, está deteniendo, está golpeando, está robándole, quitándole, privando de sus teléfonos, de sus medios, a los jóvenes, a las personas, ya sean activistas o no, por el solo hecho de publicar en cualquier red social una foto o un vídeo de la larga fila, las extensas colas, las peleas, las discusiones, las broncas, los pocos y escasos, los escasos y carísimos y de pésima calidad productos que le están vendiendo a la población en medio, repito, de una crisis que se agrava de día en día y el hambre cada vez afecta, aguijonea a muchos más cubanos. El régimen en medio de esto lo que hace es atacar con más fuerza y trata de encubrirlo con las supuestas medidas que deben ser tomadas para evitar mayores contagios por el coronavirus. Cuban Prisoners Defenders informó en su última investigación que Cuba tiene miles de presos políticos entre grupos disidentes y aquellos condenados por peligrosidad social predelictiva, un arma del Código Penal que permite encarcelar a miles de críticos del régimen castrista aunque no hayan cometido delitos. En su informe del mes de abril, la organización señaló que hasta marzo el régimen cubano había encarcelado a 128 presos políticos en medio de la pandemia de COVID-19. Ferrer, como líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, afirmó que entre esos presos, cerca de 35 activistas están afiliados a su organización. Actualmente tenemos cerca de 35 activistas de la UNPACU en prisión, tenemos más de 130 presos políticos en Cuba y tenemos muchos ciudadanos que resultan víctimas de la llamada peligrosidad social predelictiva, que es una aberración jurídica consistente en que quien el régimen determine que es proclive a cometer en el futuro delito le condenan sin haber delinquido. Es decir, según el derecho romano, toda persona debe ser considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Pues en estos regímenes comunistas todo el mundo es culpable, basta que así lo determine el Partido Comunista y sus fuerzas represivas.
Ferrer comenta que en medio del hacinamiento, las condiciones de los presos se hicieron cada vez más severas con el brote del virus del PSC. Los carceleros incluso han aumentado las provisiones en las llamadas telefónicas para que los presos políticos no puedan informar su situación a los familiares. Los carceleros por estos días de pandemia, estas semanas, meses ya de pandemia, la respuesta ha sido más restricciones, prohibiciones incluso de llamadas telefónicas para que no puedan informarnos, para que no hablen con los familiares e incluso suspensión de las limitadas visitas que están teniendo actualmente. El pasado mes de abril, la UNPACO emitió una petición de auxilio por los presos políticos cubanos y sus familias, a los que calificó como uno de los grupos más vulnerables en la actual pandemia del virus del PSC. La organización denunció que los presos políticos sobreviven hacinados, malnutridos y sin la debida atención médica, lo cual los convierte en un colectivo de un alto riesgo de muerte. Daniel Ferrer fue un preso político y en el año 2003 fue condenado a pena de muerte por el régimen cubano. Ahora veamos cómo empezó su lucha por los derechos humanos en Cuba y cuál es su motivación para continuar la lucha por la democracia en Cuba. Desde temprana edad también me dediqué a buscar información en medios de prensa occidentales, emisoras de radio por onda corta. Era el único vínculo que yo tenía con el exterior, con lo que pasaba fuera de Cuba. Vivíamos en una situación de, vivíamos cerrados al exterior. Supimos de cómo el comunismo se sustentaba sobre todo en una gran mentira, en una falsa promesa de una revolución que supuestamente venía a darle libertad y prosperidad a los obreros, a los pobres, y que en la práctica lo que hacían era todo lo contrario, esclavizar más que nunca a los pobres y a todos los ciudadanos de las naciones donde implantan estos nefastos sistemas. Y con eso y otras muchas anécdotas, historias, literatura que luego fui buscando también censurada, que tenía que pagarla o pedirla prestada de manera oculta, porque era muy peligroso usar ese tipo de literatura, pude seguir profundizando y eso me motivó de tal manera, más los ejemplos de tantos héroes, de tantas personas sacrificadas, de tantas personas que habían dado la vida enfrentando a los regímenes comunistas en sus respectivas naciones, luchando por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia, por la economía de mercado. Eso me terminó comprometiendo de tal manera que ya desde muy joven comencé a enfrentarme al sistema. Eso me trajo tantos problemas, tantas situaciones, que he tenido ya 2 prisiones, centenares de detenciones, golpizas, torturas, asaltos constantes en mi hogar, robo de los alimentos de mis hijos, de las medicinas, incluso de mis hijos pequeños. La policía política termina apropiándose hasta de eso, de los medios de trabajo, de un teléfono, de una cámara de vídeo, de una laptop, de un bolígrafo, libro, papel. Es decir, ha sido una lucha muy difícil, muy compleja, pero nunca me arrepiento de haberla comenzado y pienso continuarla hasta tanto consigamos el éxito, consigamos la democratización de Cuba o perezca en el intento. El activista cubano actualmente está bajo prisión domiciliaria. Él nos cuenta que desde muy joven ha tenido que enfrentarse a centenares de maltratos por parte del régimen cubano, por no renunciar a su lucha democrática. Vemos cuáles fueron sus experiencias durante su último encarcelamiento de 6 meses. El día 1 de octubre me detienen. El 1 de octubre en la mañana, fuerzas del Ministerio del Interior invaden nuevamente mi vivienda. Ya en las semanas anteriores habían invadido, habían allanado mi hogar en varias ocasiones y se llevaban de acá de mi hogar y de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, que es nuestra propia vivienda. Se habían llevado todo cuanto encontraron a su paso, incluyendo mesas, sillas, platos, cubiertos, alimentos, todo lo que encontraron a su paso terminaron llevándoselo con la intención de impedirnos realizar nuestras actividades de carácter social, de carácter humanitario, con las que asistimos a ancianos enfermos, personas de muy bajos recursos, personas que viven en la indigencia, que viven en la pobreza extrema. Y ya me habían advertido el día 11 de septiembre, después de una brutal golpiza que me dieron en la primera unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como Unidad Policial de Micro 9, que yo no podía seguir realizando ese tipo de activismo, ni el político ni el social, y que mucho menos me iban a permitir reunirme con visitantes extranjeros o diplomáticos
estadounidenses que quisiesen visitarme acá en Santiago de Cuba. Querían que yo me comprometiese a cesar en mi activismo político social, y le dije que no, que eso nunca. Y me prometieron, me aseguraron, luego de golpearme, que yo iba preso pronto. Me fabrican estos delitos de tipo común de que supuestamente habíamos golpeado a un individuo que prepararon para esa acusación y que le habíamos privado arbitrariamente de libertad, y me confinan en la Unidad de Operaciones Policiales de Santiago de Cuba, conocida como Unidad de Versalles, un centro de tortura con características medievales, el trato, la alimentación, las características de la celda, la oscuridad, el hedor, es bastante desagradable, bastante difícil de soportar, más las amenazas constantes. Luego de unos días allí me pasan a una celda de aislamiento también en terribles condiciones en la prisión de Aguadores, y me imponen un rigor mucho mayor que el que me habían impuesto, que fue bastante alto durante los 8 años de prisión que pasé desde marzo del 2003 a marzo de 2011. 8 años de prisión bajo régimen de máxima severidad. Me habían condenado en aquella ocasión a 25 años, luego de que la fiscalía me pidiese la pena de muerte y me asegurasen que si no me iba de Cuba, yo iba a terminar fusilado. Ahora, parece que creyeron los oficiales de la tenebrosa policía secreta, policía política del régimen, que aumentando el rigor sobre mi persona yo podría debilitarme, podían quebrantarme y podían obligarme a irme de Cuba o a abandonar la lucha a favor de la democratización de nuestra patria. Y para conseguirlo, no solamente me sometieron a un aislamiento total, no solamente me impedían escribir, leer, hablar por teléfono, ver a mi familia durante los primeros meses de encierro, también me obligaban, me ponían de manera obligada, violenta, la ropa, el uniforme de prisionero común que yo me negaba a ponerme, yo me lo quitaba, lo rompía, me quedaba en calzoncillo, frío, mosquito, hedor, condiciones extremas, me golpearon, me arrastraron, me encadenaron, me dejaron bajo el sol del mediodía, sobre hormigas bravas para que picasen mi cuerpo, y siempre en medio de todos estos castigos, de todas estas torturas, de todo este acoso, siempre me decían que yo podía evitar todo aquello si yo me iba de Cuba, que yo era el que tenía la decisión en mis manos de seguir pasando por lo que me estaban haciendo o ponerle fin. Me aseguraron que estaría no menos de 9 años en prisión, que mi única opción, repito, era abandonar Cuba, y siempre me negué. Siempre dije que prefería incluso la muerte, la tortura, durante 9 años, si hubiese sido necesario, antes que abandonar mi modesta lucha, mi modesto aporte a la causa de la libertad y la democratización de Cuba. Es evidente que Daniel Ferrer cree tanto en la libertad de su país que está dispuesto a dar su vida por ello. Incluso fue una ofensa para él que sus torturadores creyesen que mientras más daño le hacían, más pronto él iba a rendirse. Y siempre me dije, si te toca morir, nada mejor que sea luchando por algo justo. Eso me lo dije hace muchísimo tiempo. También hace mucho tiempo llegué a la conclusión de que nada más torpe que no hacer lo correcto, no luchar por lo justo, no enfrentarse a la tiranía por temor a la muerte. Ahora cuando veía que ellos se ensañaban y que creían que cuanto más se ensañasen en mi contra, más cerca estaban de lograr que yo abandonase la lucha. Yo decía, pero si no lo hice a los 32, que todavía me quedaban por ley lógica de la vida muchos más años de vida, ¿cómo creen que lo voy a hacer ahora que ya casi tengo 50, que ya se me va agotando el tiempo que me corresponde en este mundo? ¿Cómo creen que yo voy ahora a traicionar lo que no traicioné cuando tenía 32 años, que podía pensar o apegarme con más fuerza a la vida terrenal? ¿Cómo van a creer ellos que ahora me van a sacar de Cuba, me van a obligar a renunciar a la lucha, cuando no pudieron hacerlo ni con la pena de muerte hace 17 años atrás? Esa era la ofensa más grande que pudieron ellos hacerme durante esos 6 meses. Creer que ahora sí ellos podían conseguir lo que no lograron durante unos cuantos años, incluso con amenazas de muerte y con la más rigurosa prisión.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó recientemente una resolución que pide la liberación inmediata de Ferrer y elogió sus esfuerzos por defender los derechos humanos y las libertades en Cuba. Esta petición tuvo el apoyo de algunos senadores de origen cubano, como Bob Menéndez, Marco Rubio y Ted Cruz, entre otros. Estados Unidos ha sido siempre muy solidario con la causa de la libertad y el respeto a los derechos humanos de Cuba, para los cubanos. Eso para nosotros es muy importante, como también es muy importante la solidaridad, el apoyo que hemos tenido del Parlamento Europeo, de varios gobiernos, de instituciones, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque la realidad es que sin ese tipo de solidaridad el régimen no se terminaría fácilmente y todo quedaría completamente impune. Ferrer cuenta que actualmente Cuba vive una fuerte crisis en todos los sectores y que en medio de la contingencia sanitaria escasean muchísimos medicamentos de primera necesidad. Después que Fidel Castro llega al poder en 1959 por medio de la violencia armada, el dictador nacionalizó y confiscó todos los sectores productivos y de comercio. De esta manera dejó al país en la mayor pobreza. Además, estableció el régimen de igualitarismo absoluto para poder acceder a alimentos, ropa y productos básicos. En la isla todavía se vive bajo el régimen de racionamiento de productos alimenticios. Es muy común que escasee el pan, los huevos y los alimentos básicos. En su opinión, la crisis causada por el castrocomunismo hizo que Cuba se convirtiera en uno de los principales emisores de emigrantes que salen en busca de derechos, libertades y oportunidades. Ninguno se estaría dispuesto a vivir en las condiciones en que se vive en Cuba, en la que vive un obrero, un trabajador en Cuba, con una libreta de racionamiento que solo le permite unos pocos, escasísimos y de pésima calidad productos alimenticios en condiciones tan difíciles. Durante la pandemia mundial por el virus del PCC, el régimen cubano ha enviado médicos a distintos países con fines poco humanitarios. Según el último informe realizado en el año 2019 sobre trata de personas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el régimen recaudó todos los ingresos pagados a los médicos y solo les paga a los profesionales de la salud una fracción de ellos. En otro vídeo hablamos sobre el trabajo forzado de los médicos cubanos. Por si no lo viste, te dejamos el link en la descripción del vídeo. Además, ante las misiones médicas cubanas enviadas a varios países debido al virus del PCC, Ferrer indica que el régimen castrocomunista ha sido muy hábil y le ha sacado un gran provecho para sus fines nada humanitarios, y que por lo contrario, es un negocio con el que el régimen castrocomunista busca usar mano de obra esclava para obtener ingresos y un amplio beneficio político. Del salario, el gobierno castrocomunista se embolsa la mayor parte del dinero que pagan los países que reciben a estos profesionales de la salud. Pero los profesionales de la salud en Cuba viven en la miseria absoluta, reciben salarios muy pobres, muy miserables, salarios que están entre los 50 y 70 dólares a los especialistas que tienen un mejor salario. Dado el costo de la vida en Cuba, esto no le alcanza a nadie para alimentar a la familia ni siquiera una semana, como Dios manda. Cuba fue el primer país latinoamericano en establecer lazos diplomáticos con el PCC, luego de romper los lazos con Taiwán. A fin de colocarse en el liderazgo del movimiento comunista internacional, el PCC otorgó un préstamo de $60 millones al Che Guevara en noviembre de 1960 cuando visitó China. China sigue gastando muchos recursos y sigue promoviendo al máximo posible su ideología, su visión del mundo y busca incluso garantizar en América Latina bases y fuerte apoyo para su régimen. Este activo defensor de los derechos humanos en Cuba comenta que en los tiempos actuales las tiranías saben ser muy solidarias unas con otras. Incluso el régimen castrista ha engañado al pueblo cubano de que Cuba y China son los únicos que han hecho grandes esfuerzos en la lucha contra la pandemia del virus del PCC, lo cual es completamente falso. Incluso el régimen cubano y también los venezolanos que controlan Telesur han tratado de venderle a quien no tiene otra fuente de información, a quien puede ser engañado fácilmente, de que China y Cuba son quienes únicos han hecho grandes esfuerzos y han cooperado con otros
en la lucha contra la pandemia de la COVID, cuando sabemos que es completamente falso y que en el caso de China es incluso gravísima la culpabilidad del régimen chino por sus mecanismos de ocultación, por sus pésimos manejos de crisis, de situaciones como la producida por la COVID-19, son responsables de que este virus se haya extendido por todo el mundo y que haya llegado incluso a Europa y a América con tal fuerza que hoy son naciones de América como Estados Unidos y Brasil y europea como Italia, Reino Unido, España, las que más casos de afectados por el coronavirus tienen. La pregunta que nos hacemos después de escuchar a Ferrer es si las personas que militan por el socialismo o por el comunismo, si les tocara vivir esta realidad que se vive en Cuba u otros países que viven bajo un régimen comunista, sintiendo esta falta de libertad en todos sus sentidos, ¿continuarían creyendo que estos sistemas son justos? Esperamos que cuentes tu opinión y que para que profundices más este tema, te recomiendo otro video de nuestro canal que cuenta qué es el comunismo y cuáles países son comunistas. Si quieres apoyar nuestro esfuerzo y trabajo, puedes hacer una donación del valor de una taza de café a nuestro equipo a través del enlace que está en la descripción del video. Suscríbete a nuestro canal activando el botón de notificaciones para seguirnos y claro, para estar bien informado, te recomiendo para que visites la página web de La Gran Época. Allí vas a encontrar diferentes contenidos actuales y veraces. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa.